Bueno, yo creo que actualmente CONACYT ya tiene dos programas que están mostrando ser muy útiles. Uno de ellos es el programa Estímulos a la Innovación, que son apoyos, aportaciones que se dan a empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que tienen una idea de algún desarrollo tecnológico, de alguna innovación para llevar a cabo, pero pues en ocasiones no tienen las condiciones financieras para hacerlo por sí mismas. Ese programa entonces hace una aportación, un 50%, la empresa hace el otro 50%, y bueno, se han generado innovaciones muy interesantes a lo largo de los años. Ese programa yo creo que habría que ampliarlo todavía más, continuarlo evidentemente y posiblemente elegir algunos sectores como prioritarios, cosa que ahora no se ha hecho, es un programa general. El otro es un programa de estímulos fiscales. Este programa inició en 2017 y lo que se hace ahí es que las empresas presentan un proyecto de inversión en áreas de desarrollo tecnológico, innovación o contratación de doctores y de personal altamente calificado. Y ese proyecto es evaluado por un comité. Una vez que es aprobado, entonces ya la empresa puede llevar a cabo la inversión y así obtiene un crédito fiscal de hasta el 30% de lo que invirtió, el cual puede utilizar a lo largo de 10 años. Entonces, bueno, ese programa es un programa nuevo, es un programa que combinado con el anterior generan una mezcla que yo creo que no solo en México, sino en varios países del mundo, pues muestra ser una buena combinación de instrumentos de política pública para incentivar más la inversión del sector privado en ciencia, tecnología e innovación. Ese es realmente el problema que tiene hoy en día México. Yo creo que las capacidades de innovación, el capital humano para llevarla a cabo, poco a poco va mejorando, la cultura de la innovación mejora también, pero bueno, tenemos todavía un cuello de botella en que las empresas asumen poco riesgo en el tema de la innovación. Por eso estos dos programas yo creo que sería muy útil seguirlos impulsando y tener una visión de largo plazo, que hasta hoy la verdad es que no la ha habido en nuestro país en estos temas. Bueno, sí es muy importante una mejor articulación. Nosotros hemos avanzado mucho desde CONACYT en estos años, generando una nueva modalidad de investigación que son los llamados consorcios de investigación. Los consorcios son asociación de varios centros de investigación, en ocasiones con empresas y con otro tipo de instituciones, para atender una agenda específica. Por ejemplo, puede ser el tema del consorcio de aeronáutica que está en Querétaro. Acabamos de abrir ahí ese consorcio y lo que se hace es que pues en poco tiempo ya se ha logrado desarrollar un pequeño avión de una plaza, pero que es pues integrado totalmente en México y con tecnología totalmente mexicana. Entonces los consorcios tienen ese objetivo. A veces las agendas de los centros de investigación pues tienen muchas restricciones y muchas inercias, la dinámica propia de las empresas también. Cuando se habla de consorcios, se habla de temas específicos, se aterriza y todos los participantes empiezan a poner su aportación. Puedo hacer referencia también a otro consorcio de industria aditiva, donde ya está asociado 3 centros de investigación del CONACYT, el CINVESTAV y General Electric, para generar una modalidad de aplicaciones de industria aditiva que está haciendo ya, digamos, sus primeros avances a nivel piloto. Entonces, bueno, creo yo que este tipo de modalidades puede ser la solución a futuro.